del CIPAS. Daniela, le doy la bienvenida. Voy a compartir pantalla en este momento para trabajar esta noche. Pues ahora les voy a pedir un favor, si apaguen la cámara para que estemos muy bien conectados, pero por favor no se me alejen, no se pierdan porque vamos a estar compartiendo en el CIPAS en esta noche. Entonces, por favor, estén siempre atentos. Muy bien, es un buen grupo, son 22 ya. Gracias por estar ahí presentes y vamos a tratar de aprovechar al máximo el tiempo ahora. Entonces, perdóname, voy a compartir ahora, en este caso, la pantalla. Ok. Creo que la están observando en este momento, ¿no? Listos. Sí, Me señor, faltaba. se ven. Permítame una cosa que me pasé por alto, que fue no compartí el sonido, que lo necesito más adelante. Y debo compartir acá lo que es el sonido. Efectos, idioma, sonido. Configuración. Un momento, por favor. Stop doc, accesibilidad. Encuentro, ¿verdad? Listo, ya. Ya quedó incluido el sonido para cuando lo necesitamos más adelante, entonces no tendremos ningún problema. Bueno, mis estimados estudiantes, bienvenidos. Si se dan cuenta, el ejercicio es una continuidad de lo que hemos hecho trabajando el diseño, en este caso, metodológico. Ahora hablamos de esos principios y fundamentos de lo que corresponde a ese diseño metodológico en este penúltimo CIPAS, porque luego vendrá el último, el 24 de noviembre, con el cual finalizamos también ya el periodo académico. Quiero agradecerles a quienes están presentes. Quiero agradecerles porque pues darse en esta posibilidad y esta oportunidad también de encuentro. Es una posibilidad también de aclarar muchas dudas, de ubicarse dentro del contexto también del campo de la investigación, de aclarar incluso dudas, inquietudes que hayan en este caso en lo que corresponde no solamente a la fase, sino al curso como tal de metodología de la investigación. Quiero recordarles que el curso de metodología de la investigación es un curso que es transversal. Este curso no es habilitable. Si llegase a quedarse en este caso dentro del ejercicio, debes repetir el curso. No se permite habilitación. Esto para que lo tengan en cuenta, porque la mayoría de los cursos sí son habilitables, pero el caso de metodología de la investigación no tiene estas características. De antemano agradezco a quienes han participado en el foro, quienes han hecho la participación. Algunos continúan omitiendo la información que se ha dado, pero pues no hay problema. Cada uno pues asume responsabilidad frente a las indicaciones que se ha dado. Recordemos que la universidad en este momento está revisando también no solamente quienes habla Ángel, está revisando los foros en este caso, sino que también lo hará la directora y aún más la líder general del programa de humanística. En este caso lo están haciendo incluso el día de mañana. Mañana el director va a ingresar al foro donde hemos trabajado ustedes y yo. También lo va a hacer la líder y va a ingresar también a la plataforma, incluso para ver las respuestas que ustedes han dado. Y a partir de eso, pues también sacamos el veredicto de los avances que han tenido ustedes en el camino del campo de la investigación. Así que les doy la bienvenida. Gracias por estar, gracias por sacar este espacio, gracias por haber hecho caso a la invitación que les hemos hecho para participar en este CIPAS. Vamos entonces ahora con lo que nos corresponde a cada uno de nosotros y es lo que compete como tal al diseño metodológico en el campo de la investigación y este ejercicio tan bonito que de una u otra manera, pues nos va a llevar a el ejercicio y a la realidad de comprender claramente lo que corresponde a ese diseño metodológico. Bueno, pues recordemos que el diseño como tal metodológico es, diríamos así, que es como un plan. Y este plan es un plan inteligente que cada uno de nosotros vamos creando para obtener, diríamos así, una respuesta a cada una de las preguntas. ¿Cuáles preguntas? Una pregunta que se ha hecho al inicio o al principio de una investigación. Toda investigación, recuerde que nace de una pregunta.
Entonces es como, lo decíamos incluso en el encuentro pasado, es como un mapa que nos va guiando y nos va guiando en esa recolección de información y nos dice cómo incluso procesar esa información, cómo analizarla, cómo entender lo que significa en este caso lo que vamos a investigar. Podríamos decir, imagínense que tienen ustedes un rompecabezas, ¿no? Y antes de empezar, diríamos así, a armarlo, mira la imagen de esa caja y decides incluso cómo vas a comenzar o de qué parte vas a iniciar. Quizás de los bordes, quizás teniendo en cuenta los colores, etcétera. Un ejemplo sencillo para ver también lo que corresponde a esa realidad de la investigación. Y diríamos que esa decisión de dónde empezar, dónde ubicarse, si ubicarse por los colores, es lo que llamamos nosotros ese diseño metodológico. Es como cuando tomamos la decisión de decir cómo voy a abordar este campo de la investigación, cómo lo voy a hacer. Y la realidad es que todo eso tiende a una gran realidad que es resolver un problema o también lo que llamamos en la investigación responder a una pregunta. Y en este caso el diseño metodológico pues, nos muestra el camino para hacerlo, diríamos así, de manera siempre efectiva y diríamos así, eficiente. Esto en cuanto a la parte del diseño metodológico. Muy bien. Bien, en referencia ahora con ese método, fijémonos en lo que vamos viendo dentro de esta gran realidad. Perdón, un momentico acá que el método, fíjese que tiene unas características y las características del método, ¿cuáles son? Esto es bueno que lo tengamos en cuenta porque el método siempre es ordenado. Si hablamos de nosotros de eso, ¿no? Del que es ordenado. Es decir, imaginemos que estamos tratando de resolver lo que estamos diciendo anteriormente, un rompecabezas o un enigma o un rompecabezas. Lo primero que haces es pensar, digamos, cómo vas a hacerlo, ¿no? Vas a empezar por el borde, vas a empezar por el medio, vas a usar alguna estrategia especial para buscar las piezas de cada esquina. Es decir, fíjese que se trata de una forma de pensar, de una forma de planificar lo que se llamaría método, que es cómo planifico, cómo pienso, cómo voy a llevar a cabo, la forma en que voy a llevar a cabo ese proceso. Y eso se llama el método, ¿no? El método es, diríamos, es el conjunto como tal de lo que significaría las reglas, los pasos, que cada uno en la investigación vamos siguiendo de manera organizada, de manera sistemática. ¿Para qué? Para que al final logremos siempre pues un objetivo, ¿no? Un objetivo. Y ese objetivo es como el camino que llamaríamos el método, es el camino que nos va guiando a todos hacia una respuesta, hacia un resultado. En el campo de la investigación y toda investigación, recuerden, siempre hay un inicio, hay un final. Y en medio de todo ese inicio y final, pues está toda la estructura del ejercicio que pues está realizando, pero tiene que ser organizado. Por eso cuando nosotros estudiamos o investigamos algo, ¿qué hacemos? Utilizamos siempre un método. De hecho, lo más sencillo, si estás trabajando en el campo, en la parte del campo, si estás trabajando en una empresa, si estás llevando a cabo en una farmacia, todo tiene un proceso, tiene un camino, tiene un orden. Supongo que una persona que está estudiando enfermería, la verdad que no aplica la inyección por así. Tiene que utilizar un algodón, tiene que utilizar alcohol, tienes que limpiar un momento la parte donde se va a aplicar la inyección, tiene que probar en este momento la sensación donde vas a aplicarlo. Todo es un método, es un proceso. Y todo eso es el proceso que se realiza. Eso es necesario también tenerlo en cuenta. Recuerde que es una organización. Tú el alcohol lo vas a utilizar desde el inicio. ¿Sí me entienden? No va a utilizar el alcohol y lo va a colocar en otra parte, sino que ese es donde inmediatamente se va a aplicar, en este caso, la inyección. Entonces, cuando nosotros estudiamos, cuando investigamos en este caso, ojo, recuerden, siempre hay un método. Y es la manera como vamos a organizar toda la información, como también en la investigación se va recopilando todas las ideas de una forma, diríamos, ordenada, en donde hay un análisis, donde nos ayuda realmente a un proceso ordenado y sistemático. Por eso, incluso cuando nosotros hablamos de eso, hablamos de que es ordenado, sistemático, para llegar a ese resultado como tal determinado. A la siguiente diapositiva. Bueno, ahora sí, en la cuestión de cómo nosotros diseñamos un proyecto de investigación efectivo, porque recuerden que también si hablamos de un método, también allí hay que hablar de cómo enfrentar, diríamos así, la tarea de diseñar ese proyecto de investigación.
Y hay unas cosas muy importantes que debemos tener en cuenta. Estos serían diríamos así, como los cimientos, ¿no? Son los cimientos sobre la cual se va creando esa casa o esa construcción que tiene que ser siempre sólida dentro del proceso de investigación. Y finalmente, pues esto es lo que nos va a ayudar a nosotros a construir como tal ese proyecto de manera siempre efectiva en el proceso de la investigación. Entonces, ahora vamos a ver, en este caso, cuáles son esos pasos, cómo enfrentamos, cuáles son esos aspectos de tener en cuenta dentro de ese proceso. Recordemos que está primeramente el planteamiento del problema. ¿Listo? El planteamiento del problema. Aquí, ¿qué es lo primero que tiene que hacer el investigador? Debemos hacer, primero, entender cuál es el problema. ¿Listo? Y ahora, si hablamos de eso, ¿qué es lo que vamos a investigar? Es decir, debemos ser capaces de explicar cuál es el problema relevante en este caso, ¿vale la pena investigarlo o no? Además, si ese problema realmente es interesante, si realmente tiene un objetivo concreto, un objetivo específico, para que nos ayude a guiar dentro de ese proceso de investigación. Eso en cuanto al planteamiento del problema. Y cada uno de ustedes, incluso desde el mismo campo del trabajo de ustedes de estudio, podría decirle, bueno, yo estoy estudiando medios de comunicación. ¿Qué problemas podría encontrarme en el campo de la investigación? Entonces, por ejemplo, podemos hablar de las noticias falsas. Entonces, ¿por qué las noticias falsas? Entonces, ¿y de dónde se desprende y que aquí es lo que hace que las noticias sean falsas? Puede ser una especie de populismo, en este caso barato, que se da dentro de la información. Ejemplo, si estamos analizando, en este caso, una persona, un agrónomo, dice, bueno, vamos a ver el planteamiento del problema. ¿Cuál es el problema? El problema grosso en este caso puede ser las plagas que últimamente se han dado y se han encontrado dentro de los cultivos de arroz en el sector tal cosa, que le llevan en este caso a deteriorar el producido, etcétera. Entonces hay un problema. Entonces planteamos el problema y tenemos que saber por qué ese problema es relevante, por qué hay que investigarlo, por qué hay que ver esa cuestión. Eso en cualquier campo donde nos encontremos. Viene un segundo punto y aquí es lo que llamamos la revisión como tal de la literatura, tal como aparece allí. Entonces fíjese que antes de ponernos digamos, en el trabajo, en ese trabajo de obra con la investigación, es ver en este caso cómo miramos a nuestro alrededor. O sea, eso es necesario revisar a todo lado. O sea, vamos a revisar, vamos a ver qué es lo que se ha hecho, qué investigaciones hay de esto. Y esto se llama revisión de la literatura. Es como si cogiera la agendita, entonces empieza a revisar, esto me sirve, esto tiene que ver con tal cosa, esto fue lo que ocurrió hace 1 año, 2 años, 3 años, así sucesivamente. Y esto es lo que nos va a ayudar igualmente a saber qué es lo que se está investigando y sobre cuál tema se está investigando. O sea, incluso qué se ha descubierto, o qué se sabe y qué no se sabe. También podríamos ver también dentro de esa revisión de la literatura. Bien, viene una cuestión tercera, que es el tercero, sería la selección de muestra, ¿no? Por ejemplo, imagínense que quiere saber lo que piensa un grupo grande de personas acerca de cierto problema, de cierta dificultad. Pero lo que pasa es que no le puedes preguntar a todos. Entonces vas a tomar una muestra y esa muestra van a ser, ejemplo, si estamos hablando de una cuestión de un bienestar familiar, vamos a ver los niños entre 5 y 6 años, eso se llama una muestra. Es aquí donde entra una selección de muestras de dentro de toda la población, del conjunto de la escuelita o del lugar donde está el bienestar familiar, tomamos esa partícula, ¿no? Es elegir un grupito de personas representativos dentro de ese conjunto para llevar a cabo esa investigación y para hacerlo, es decir, que tenga unas reglas claras para que se pueda incluir igualmente a ese grupo y de a partir de ese grupo también sacar una información, la información respectiva. Y luego viene un cuarto punto en este caso, que es la parte de la selección de técnicas de recolección de datos. Ojo, porque dependiendo en este caso de la naturaleza del problema, vamos a utilizar distintas herramientas para recolectar la información. Ya ustedes lo están viendo en el trabajo que están realizando. Pueden ser encuestas, pueden ser entrevistas a personas, puede ser cuestiones de observación de ciertas situaciones. Bueno, esas son las cuestiones de técnicas. Lo más importante en este caso de la realidad es usar esas técnicas para obtener esos datos que necesitamos. Es decir, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos una información de si es ya vamos a verlo más adelante, si el tipo de información es
de enfoque es cualitativo, cuantitativo. Necesitamos un número, por ejemplo, en lo que es cuantitativo. ¿Qué características en la parte de cualitativo? Entonces, eso lo vemos más adelante. Fíjese que de esta manera se trataría de diseñar lo que se llamaría el diseño del proyecto de investigación, ¿no? Que es construir una casa. Cuando tú eres constructor, la construyes paso a paso. Primero, pues, fíjese, repetimos, definimos el problema. Luego, ¿qué hacemos en ese problema? Incluso establecemos los objetivos. Luego, miramos lo que otros han hecho en el pasado. Después, seleccionamos un grupito de personas, que es lo que llamamos muestra, lo que vamos a estudiar. Y finalmente, elegimos la herramienta que vamos a utilizar para llevar a cabo esta investigación. Es así como se presenta esta dimensión de este ejercicio. Bueno, fíjese que también dentro de ello, a ver, lo que es el diseño como tal metodológico, en este caso dentro del campo de la investigación, cuando hablamos qué es ese diseño, para qué sirve ese diseño, fíjese que el diseño, podríamos decir más claramente que es una ruta, ¿no? Una ruta o una hoja de ruta, de camino que el investigador como tal sigue para responder a esa pregunta de investigación. Y entonces, ¿qué es ese diseño? Es el conjunto de pasos, es el conjunto de procedimientos que nos va guiando a todos pues, en ese camino de investigación. Entonces, incluso para entender mejor, piensa en la metodología como un estudio de formas en que realizamos nosotros una actividad específica. Esa es la manera. Y en el caso de esta actividad, en este caso de investigación, significa que investigamos cómo hacerlo, la mejor manera posible de llevar a cabo esa investigación. Entonces, esa es la manera, es la forma. De hecho, en el diseño metodológico no solo se ven los métodos, sino que también son caminos que tomamos para obtener una información. O sea, ojo, porque no nos quedamos solamente con los métodos, sino que abrimos espacio, abrimos un camino, y ese camino es el que nos va a llevar a utilizar lo que llamamos técnicas, lo que llamamos herramientas para llevar a cabo ciertas consideraciones de investigación o estrategias de ese enfoque de investigación que estamos llevando a cabo. Bien, ahora vamos con la siguiente diapositiva. En este caso, fíjense, hablamos nosotros de unos tipos de investigación. Y en esos tipos de investigación, entonces, primero, hay cuestiones de significado, explicar la esencia de la experiencia de los actores. Cuando hablamos de la fenomenología, que se habla de una fuente filosófica, y dice, ¿cuál es la técnica? Entonces, utilizamos, por ejemplo, grabaciones, de experiencia de anécdotas, de experiencias personales. Son métodos y fuentes, en este caso, que existen dentro de ello. Y otras fuentes pueden ser la literatura, de la fenomenología, reflexiones filosóficas, poesías, etc. Existen varios, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, dentro del ejercicio de la investigación, se hace más frecuente, en este caso, el método de la etnografía. Entonces, aquí, ¿qué es? Descriptivo, interpretativo de valores, de ideas, de prácticas de ciertos grupos culturales dentro de una sociedad. ¿Qué tiene que ver esto? La fuente es de la antropología. ¿Dónde está la técnica? Las técnicas pueden ser una entrevista, una observación, participante, una especie de notas de campo, etcétera, y está un registro, en este caso de mapas. Es prácticamente un resumen de lo que hemos visto anteriormente en lo que se refiere a los métodos de investigación. Y luego, en este caso, las cuestiones de procesos de experiencia a lo largo del tiempo, del cambio, que pueden tener, diríamos, etapas o fases. Se llama la teoría fundamentada, que es el método, ¿no? Y eso hace parte más de la sociología. ¿Y qué tiene que ver en esto? Más las entrevistas. Es decir, esas entrevistas que son registradas a través incluso de una grabación, una cinta, etc. Y se ve desde la misma observación participante o las memorias que se tienen de la parte que estamos investigando. Existen otros tipos de cuestiones aquí y tiene que ver uno con la parte del análisis de etnometodología. ¿Qué significa? Es decir, todo lo que tiene que ver con la semiótica, a partir de diálogos, a partir de audio, de videos, etcétera, de observaciones del campo. Es un método que se utiliza. Casi los trabajos que ustedes ahorita tienen no tiene que ver nada con eso. Pero sí tiene que ver ahora, por ejemplo, con la investigación y la acción, ¿no? La acción participativa, la investigación de acción participativa, en búsqueda completamente de una intervención social que busca, dentro de los problemas que se encuentran en la sociedad, tratar de crear solución a ciertas realidades, o más que solución, hallar respuesta por ejemplo, la falta de liderazgo, la falta de empoderamiento incluso dentro de una comunidad.
Y dentro de ello, pues incluso ahí existe una teoría que se llama la teoría crítica. En este caso, la técnica es una especie de miscelánea, que es un conjunto de informaciones, en este caso, que hemos adquirido, pero ese conjunto de información luego se va a transcribir para dar paso al documento. Y las fuentes, pues son demasiadas, muchas. Luego también está la bibliografía, de cuestiones subjetivas, la antropología, la sociología, incluso la psicología en este caso, tendría que ver también con eso, y las entrevistas, que sería el instrumento. Si se fijan, la mayoría en este caso estamos utilizando nosotros lo que corresponde a las entrevistas. Bueno, ahora vamos a la parte de lo que significa esos pasos dentro del diseño de la metodología. Me gustaría a partir de esto empezar a descubrir algunas cositas de parte de ustedes. ¿Qué se imaginan? No se preocupen si no dan la respuesta clara, ustedes en este caso con la pregunta que voy a hacer. ¿Qué significa que dentro de los pasos de la investigación o el diseño de la metodología hay que concebir la idea? ¿Qué significa eso? Vayan pensando si tomes en cada uno de ustedes una ideita de las que está allí contenida dentro de la gráfica. Y me hacen el favor y vamos a compartir rápidamente esto, ¿no? Piensen ustedes, cada uno incluso la pueden escribir en el chat rápidamente y la vamos a compartir rápidamente. Es decir, ¿qué significa en este caso para ti concebir la idea? ¿Qué significa plantear el problema? ¿Qué significa definir los objetivos? Y así sucesivamente. Por favor, cada uno va tomando uno y lo vamos compartiendo inmediatamente. Quiero escuchar esta participación de cada uno de ustedes en este ejercicio. ¿De acuerdo? Por favor, ayúdenme con eso. Vamos a ver quién está levantando la manita ya para que participemos. Aquí es efectiva la participación para cada uno de ustedes. Le ruego, por favor, si está la compañera Doria, me indica si alguno está levantando la manita. Héctor Fabio, siempre atento, listo. ¿Qué significa? Tranquilos, no se preocupe que si no me dan la respuesta clara, no se preocupe por eso. Me interesa, es decir, qué idea tienen ustedes dentro de ese ejercicio. Héctor Fabio, te escucho. Buenas tardes, tutor y compañeros. Con el tema de concebir la idea, es para mi concepto formularse uno qué es lo que pasa, cuál es el problema, qué necesidad hay, qué requerimientos tienen de alguna cosa. Okay. Por ejemplo, dime. ¿Qué hace la universidad? Por ejemplo, ¿qué hace la universidad para prepararnos mejor en cuestiones ambientales? Es una idea perfecta. Es lo que para mí es concebir una idea. Perfecto. De hecho, incluso, Fabio, dentro de ello también estaría, eso tiene que apasionarle, ¿no? O sea, que algo que me atraiga, o sea, que me parece que eso es importante. El coincidir la idea de eso, a mí me interesa ese tema, me interesa eso que está haciendo, me está haciendo una pregunta, me gustaría aprender eso, porque aquí se trata de coincidir la idea, es el aprender, ¿no? Y puede ser algo como incluso también la pregunta que tú planteas, ¿qué hace la universidad? Incluso si estamos hablando, ¿tú qué estudias? Yo estudio agronomía y zootecnia. Ok, por ejemplo, una pregunta para ti podría ser, ¿cómo los animales se adaptan a su entorno? Eso Efectivamente, significa... hoy Sí. para compartirle, pues yo, como le había comentado en secciones anteriores, yo vivo en Chile y el día de hoy me invitaron a una conferencia acá en Chile sobre entomoturismo. Ajá. Repíteme otra vez y compárteme un poquito el... Entomoturismo. Entoturismo. Como yo ya vi yo ya vi entomología y eso es algo sobre el turismo científico. Sí. Compártalo, que estoy interesado también en escucharte. Y como referente tenemos en Latinoamérica a Calarcá Quindío con el mariposario, porque la entomología se basa en el estudio de los insectos, de los artrópodos. Entonces, hay varios países en el mundo interesados en conocer más y turistas interesados en conocer más sobre los insectos. Entonces, me llamó bastante la atención y yo dije, bueno, esta idea está buena y me gustaría aprender más de eso porque en una clase que tenemos de zoocría podemos ver que es un campo
poco explorado y que puede formar parte de, digamos, de un programa de turismo en Colombia muy interesante, Sí, donde un país megadiverso como Colombia puede brindar pues ese tipo de turismo científico. excelente, oiga, qué interesante. ¿Y estás trabajando en Chile o estudias allí también? Yo trabajo en Chile y entonces, pero trabajo acá y estudio pues en las dos carreras, Qué bueno, te felicito. agronomía y zootecnia. Gracias, profe. Ok, muy gracias por tu participación y mira, no estás perdido, vas muy por buen camino. Listo, ahora sí, otro estudiante. Viene la otra parte de plantear el problema. Compartamos a ver quién me colabora con eso rápidamente. Levante la manita, excelente, así espontáneamente como lo hizo incluso nuestro compañero, nuestro estudiante Héctor Fabio. Le agradezco muchísimo. Eh, ¿Quién está levantando la manita? Yarlenis, te escuchamos, Yarlenis. Gracias, Yarlenis. El Buenas plantear el noches, problema. profe. ¿Cómo estás, El Yarlenis? planteamiento, bien, gracias a Dios. Profe, en sí el planteamiento de problema describe la situación en la que estamos trabajando. Sí. Sí, 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 sí. O sea, es como un punto de partida. Ya tenemos el problema, por ejemplo, como te dijera, yo estoy trabajando con lo de la fiscalización de medicamentos. Entonces ya Sí. tengo el problema que se generó. Entonces ya tengo que buscar las rutas que me van a conducir desde donde se inició y todo eso. Ok, muy bien, Yarlenis. Sí, fíjese que en la parte de diríamos así, de este plantear el problema, se van a escribir la manera, diríamos, es una manera clara lo que quieren descubrir. ¿Qué quiero descubrir yo? Y eso es lo que se llama el problema de investigación. ¿Qué quiero yo? Por ejemplo, podrían decir, queremos entender, haciendo referencia a lo que hablamos con Fabio ahora, cómo los animales cambian para sobrevivir en los diferentes lugares o también de acuerdo a las estaciones o de acuerdo a la temperatura. Cómo entender esos animales, que esos animales están cambiando para tratar de tener una supervivencia o sobrevivir, perdón, en diferentes lugares. Excelente, muy bien. Vamos ahora sí a la tercera pregunta. Bueno, hay otro estudiante, Jairo. Perdón, otro estudiante, Jairo. Te escuchamos, Jairo. Sí, buenas noches, tutor y demás compañeros. Sí, te escuchamos. Bueno, quiero hablar sobre el punto de establecer hipótesis. Siempre se han manejado hipótesis desde tiempos remotos. Por ejemplo, se hablaba de varias hipótesis acerca del origen del hombre. Hoy en la actualidad también pues tenemos hipótesis en dificultades o problemas que podemos tener en nuestro campo laboral. En mi caso, que soy estudiante de ingeniería de sistemas, pues creo que sería importante manejar todas esas hipótesis para llegar a concluir con una respuesta correcta. Perfecto, perfecto, perfecto. Dame un momentico acá que le subo un poquitico el volumen. Listo. Bueno, y en cuanto a la definición de los objetivos, ¿quién más me comparte la definición de los objetivos? Gracias por el paso que has dado tú. Muy bien, Jairo. ¿Quién está levantando la manita a los objetivos? ¿Algún otro? Tranquilos, no se preocupen. Vuelvo y le repito. Buenas noches, profesor. ¿Me recuerdas tu nombre? Siempre te presentas, te agradezco el nombre. Listo, gracias. Jason Peñalosa. Ok, Jason, muy bien. Te escucho. Pues para mí los objetivos son prácticamente como los puntos claves que uno va a investigar acerca de ese problema, ¿no? Perfecto, perfecto, muy bien, ¿no? Fíjense que aquí se trata es decir, ¿qué deseo lograr con la investigación? Cuando yo digo, ¿qué es lo que deseo de lograr? Entonces dice, diríamos así, ¿qué hacen los objetivos? Buscar, en este caso, encontrar patrones o diríamos así, respuestas a esas preguntas específicas. Eso es lo que se llamarían los objetivos. Estos son sus objetivos, ¿no? O sea, cuando yo busco hallar una respuesta a esa pregunta, en este caso que estoy haciendo. ¿Listo? ¿Hay algún otro más que quiere compartir? María Isabel, te escucho. María Isabel. Muy buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es María Elizabeth. Pues para mí los objetivos son las medidas que voy a tomar
para llegar a resolver mi planteamiento problema. O sea, son todas las acciones que voy a hacer para poder llegar a darle una conclusión al problema que me planteé. Excelente, excelente, excelente. Muy bien, excelente. Muy bien, ahora sí vamos a la parte de lo que sería el definir, en este caso, el marco teórico. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? ¿Cómo lo entendemos nosotros? La pantalla no está compartiéndose, perdóname, es que la pantalla no se está compartiendo en este momento. Dame un segundo que comparto la pantalla para que ustedes tengan la imagen. Ok. Otra vez ahí. Por favor, colabórame a ver quién compartimos ahora sí lo que significa definir el marco teórico. Ánimo, que vamos bien. Me llama la atención de los que están participando. ¿Nadie? Hombre, ¿quién está levantando la manita ya? Hay dos personas levantando la mano. Manuela, te escucho, Manuela. Sí, hola, profe. Sí, te escucho, Manuela. Pues creo que de marco teórico es como, son conceptos o referencias que nosotros vamos a utilizar como para poder resolver como este planteamiento del problema, como la pregunta que tenemos pues base para poder resolverla, como referencia de la que nos vamos a ir guiando para poder llegar a solucionar esa pregunta problema. Son Muy bien, como Manuela, fíjese. conceptos. Sí, claro, Conceptos correcto. en los que vamos a investigar. Perfecto, fíjese, ¿no? Es decir, Gracias. tú estás haciendo, Manuela, en este caso, una investigación de lo que ya han descubierto sobre ese tema. Eso se llama el marco teórico, ¿no? Esto es lo que le va a ayudar a entender mejor el contexto de ese problema o de esa investigación que está llevando a cabo, ¿no? Diríamos, es como imaginarse en tu mente, en este caso, cómo leer libros, cómo leer artículos sobre animales. Entonces, ¿qué significa? Va viendo toda una cantidad de artículos frente a ellos. Eso se llama definir el marco teórico. Bueno, vamos ahora también, Yarlenis, nuevamente a ver si nos comparte sobre eso o viene sobre la parte de definir el tipo de investigación. Yarlenis. Hola, profe, de nuevo, Yarlenis. Sí, sobre el marco teórico. Ok, El te marco escucho. El marco teórico en sí es una exposición coherente de la sustentación del trabajo. Sí, es correcto también. La respuesta está correcta. Listo. María Isabel, ¿tienes otra cosa que decir? Te escucho, María Isabel. Buenas noches, Héctor. Pues yo quisiera compartir ya sobre el diseño del tipo de investigación. Sí, sí, sí. Ah, bueno, listo. Te escucho. Ahora sí. Vamos entonces a la parte de el diseño. Bueno, pues ahí ya sí sería el enfoque que nosotros le quisiéramos dar, o más un planteamiento numérico específico con datos concretos, con números, si nuestra investigación da para que sean números, o queremos una reflexión. Si ya lo queremos da una reflexión, ya pues en números sería de diseño cuantitativo, y si lo quisiéramos ya dar a entender algo más personalizado, ampliando ya una información, pues sería pues en el tipo ya cualitativo, que es describir cómo pasa una situación, o un tipo, una entrevista, ¿sí? Y puede ser mixto, que ya que es cuando se toman, son métodos para recolectar datos, pero pues puede ir variada la información, que se puede sustentar los datos que tuvimos de la cuantitativa con los cualitativos, y se puede reforzar y ampliar una información. Se llamaría el enfoque mixto. Oye, qué bien, te felicito. Contigo resolvimos ayer la matriz, ¿cierto? Sí, señor. Ok, ya sí, muy bien, te felicito. Lo que María Isabel nos ha contado es claro, ¿no? No necesita más explicación, ¿no? Aquí la cuestión es decir, decida si ustedes van a recolectar datos numéricos. Entonces eso tiene un nombre, se llama enfoque cualitativo, ¿sí? Incluso ahora también, o también la información basada en palabras, que tendría que ver con las entrevistas. Si hablamos de números, puede ser encuesta, ¿no? Si hablamos en este caso de información en palabras, entonces serían entrevistas. Una encuesta, otra entrevistas, para responder a la pregunta en este caso. Y es de eso, así como surge el tipo de investigación. Esto es fundamental que lo tengan, porque usted lo tiene que escribir en esta fase dentro de la matriz.
Bueno, vamos ahora sí, otro estudiante, al establecer la hipótesis rápidamente. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso de establecer la hipótesis? Excelente ejercicio. Ahora, ¿quién me levanta la manita? Rápido, por favor. Ánimo, por favor, estudiantes. Gracias a los que han participado. Me gustaría ver si se animan los otros estudiantes. Es muy sencillo, es decir, ¿qué significa establecer una hipótesis? De hecho, ahorita se lo había comentado al estudiante que participó, en que está en Chile. Inmediatamente nos compartió, Fabio, nos compartía eso, ¿no? Allí hay una especie de hipótesis. ¿Qué significa la hipótesis? Establecer la hipótesis. Jaycee, Catalina. Catalina, te escucho. Bueno, pues, bueno, con el ánimo de pronto de equivocarme, pero pues lo que yo tengo entendido de hipótesis es las suposiciones que hacemos al respecto sobre el contexto del tema del que en el momento estaríamos hablando, que sería como el tema investigativo, las suposiciones según nuestros conocimientos o según pues lo que tengamos presente, pero basado como más en un tema no muy puntual. Sí, claro, porque es una suposición como tal, ¿no? Sobre lo que se cree que en este caso se podría descubrir. Por ejemplo, podría pensar en cómo queremos que los animales, lo que decíamos anteriormente, cambien en apariencia para adaptarse. O sea, ¿cómo cambian? Ahí estamos hablando de la hipótesis también dentro de eso. Ok, muy bien, vamos bien. Vamos al séptimo punto, en este caso la séptima idea. ¿Qué significa seleccionar el diseño de investigación? Ojo con eso, diseño de investigación. De hecho, esta pregunta tiene que ver con el tipo de investigación. Ahora vamos a hablar del diseño de investigación. ¿El quien comparte, por favor, rápidamente? Rápido, avancemos. Pues esto sería como elegir el método si se hace, digamos, el ensayo tipo experimental o no experimental. Digamos, si se hace por medio de así como ya lo hablaron mis demás compañeros acerca de la recolección de datos y todo eso por las tres rutas que son cualitativas, cuantitativas y mixtas. Ok, sí, perfecto. Es cómo se va a llevar esa investigación. Tiene que ver con eso, ¿no? Cómo se van a hacer las encuestas, cómo se van a hacer las entrevistas. Marixa también estaba levantando la mano. Te escucho, Marixa. Hola, profe, buenas noches, con Angie, preferiblemente. Bueno, Angie. Ya no te Profe, vamos a pues, decir Marixa. ok. Pues, profe, ahí es dependiendo del tipo de investigación, ¿no? Porque digamos que en el caso, como lo decía el compañero, pues si es cuantitativa, entonces sería como el experimental o no experimental. Pero en el caso de pronto que la investigación fuese de tipo cualitativa, pues según lo que había investigado, pues hay diferentes diseños que podría ser de teoría fundamental, diseños etnográficos o diseños narrativos, ya sería dependiendo del tipo de investigación que se escoja, o puede ser mixta, ¿no? Perfecto, bueno, digámoslo así, muy bien, excelente. Vamos a ver ahora sí la selección. Ya habíamos hablado de eso incluso, ¿no? El seleccionar la muestra. Seleccionar la muestra. Gracias, Angie. Ok, profe. Bueno, ¿quién comparte esto, no? Porque es más fácil esta, la selección de muestra. Ya lo tocamos anteriormente. Hablamos de muestra, recuerden. De la muestra. A ver si, bueno, Yarlelis. Yarlelis, te escucho. Silencio. Profe, la selección de la muestra nos permite identificar los elementos a los que vamos a trabajar, Sí. o ya sea la población. Recordemos que siempre, bueno, si son personas, vas a elegir un grupo de personas.
Si son animales, elige un grupo de animales. ¿Qué clase de animales? Los que va a estudiar. No se trata de todos los animales, no se trata de todas las personas. Es asegurarse, en este caso, de tomar un grupito, en este caso, representativo de lo que... Específico. Sí, perfecto, específico de aquello que vas a investigar. Muy bien, Charlenis. Muy bien, van 2 participaciones. Te felicito. Ahora la recolección de datos. Recolección de datos. Nos quedan 3 más y terminamos ahí. Recolección de datos. Me gusta el ejercicio porque es que así también ustedes pues tienen un concepto claro de lo que están haciendo también o van a comprender el ejercicio que tienen que realizar dentro de la matriz, sobre todo en esta fase y ahora para la fase final. Angie, te escucho otra vez. Profe, pues digamos que ahí en el tema de recolección de datos ya sería por medio de las entrevistas, por medio de encuestas, son digamos que los medios que se utilizan para adquirir aquellos datos de lo que queremos tener como unos resultados. Sí, es sencillo, porque fíjese en palabras corticas, ¿cómo obtener la información? Basta. O sea, ¿cómo voy a obtener la información? A partir de lo que tú estás diciendo es eso, ¿no? Fíjese que vamos bien. Listo. Y finalmente, perdóname, faltan 2 todavía, el análisis de los datos. ¿Qué sería eso? Para mí el análisis de datos sería, o sea, va relacionado con el anterior paso, porque sería como aquel proceso que nos permite analizar el conjunto de información que recolectamos durante la investigación. Es decir, que esto nos ayuda a obtener los resultados y a generar las conclusiones del problema. Además, nos permite analizar como la causa y efecto de la investigación del problema. Muy bien, Daniela, fíjese, la más sencillo, es decir, ¿qué le dices? La cuestión sería, ¿qué le me dice esa información? O esa información responde a esa pregunta que me he generado al inicio del campo de la investigación. Eso sería como la parte del análisis de los datos. Y finalmente, lo que significa la parte de presentar resultados. Presentar resultados. Buenas noches, profesor. Mi Presentar nombre es Olga resultados es Sanabria. el fin. Sí. Fabio, ya te escucho. Dame un segundito y ya te escucho, Fabio. ¿Listo? Dime el estudiante que estaba hablando un momentico, por favor. Buenas noches, profe. Mi nombre es Olga Sanabria. Pues, profe, yo creo que es como compartir los conocimientos que se adquirieron durante el proceso. Ajá. Perfecto. Un informe, la presentación y explicarlos cuáles fueron los resultados, cuáles fueron los descubrimientos de dicha investigación. Te agradezco mucho, Olga Lucía. Fabio, ¿tenías una cosita que agregar? Te escuchamos. Sí, efectivamente, pues presentar los resultados es derivado de la recolección de datos y el análisis, ya sea estadístico, de cualquier otra forma que se haya analizado esos datos, se presentan los resultados, que ese era el fin esos eran los objetivos como tal, y verificar que los objetivos se hayan cumplido, que se haya dado respuesta a la pregunta inicial. Excelente, excelente, Fabio. Mire, gracias por tu aporte. Fíjese que la verdad este ejercicio que hemos hecho, estoy seguro que nos va a ayudar y les ayuda a ustedes a entender cuál es el proceso de investigación. La investigación, fíjese que sigue unos pasos para hacer esa investigación de manera, diríamos, como decíamos anteriormente, de manera organizada, de manera efectiva. Y es lo que ustedes han descrito también con sus aportes que me parecen espectaculares en torno a ella. Ahora vamos adelante, vamos a ver la parte de lo que es un paso de un tema que incluso ya hemos trabajado, que ustedes hablaron ahorita, hicimos referencia ya a lo que es el enfoque como tal, los enfoques, ya lo hemos trabajado en este caso. Esta parte del enfoque que es cualitativo y cuantitativo, ahora el enfoque mixto. Y luego también en este caso el tipo de diseño, si el diseño en este caso es experimental o no experimental. Pero bueno, una cosita sencilla nada más así. Por ejemplo, en el enfoque como tal cuantitativo, imaginémonos en este caso que están ustedes midiendo y están midiendo cosas, ¿no? ¿Cómo miden esas cosas? De manera numérica. Y es decir, por ejemplo, contar cuántos pájaros hay en un árbol, cuántos estudiantes tienen solamente una computadora, un sistema de cómputo en un colegio.
Eso se llama en este caso números, no estamos hablando de cuantitativo, de los números, estamos hablando de estadísticas. Las estadísticas que buscan en una respuesta, y es hacer incluso hacer una especie de censos. Todo tiene que ver con esa parte de lo que es numérico. Y en el enfoque, ya también usted lo había explicado muy bien anteriormente, el enfoque cualitativo, en este caso, si estamos hablando de ese mismo tema, es decir, podríamos preguntar cómo se sienten los pájaros, o qué opinan los estudiantes que tienen solamente una sola sala de un solo computador, ejemplo, en una institución, etcétera. Entonces ahí estamos hablando de las realidades de lo que piensan, hay una descripción de eso. Y es así como realizamos incluso entrevistas o estudiamos incluso comportamientos para entender mejor la experiencia de ese grupo de estudiantes dentro del aula con una sola computadora. Y el enfoque mixto, pues ya lo han dicho ustedes, también es lo que están unidos los dos, bien forma parte del cuantitativo y cualitativo. Es decir, es lo que ya lo hemos dicho, entonces no lo vamos a dar más vuelta con eso. En cuanto a luego también la parte del diseño, fíjense que en el diseño, en investigación, ¿qué significa? Es decir, ¿cómo podemos estudiar el problema? Eso es el diseño, es diseñar, estamos diseñando. Y es mirar el problema desde diferentes ángulos. ¿Para qué? Para obtener como tal una imagen completa finalmente del ejercicio de investigación. Y por eso incluso hablamos de dos, diríamos así, enfoques principales. El enfoque de diseño experimental y el no experimental. Es decir, ¿cuándo se hace ese enfoque de diseño experimental? Cuando estamos probando algo. Estamos probando algo de manera controlada. Ejemplos, sobre todo se habla en la parte de medicina, la parte científica. Es decir, queremos estar seguros de los resultados que pueden generarse a partir de estas realidades, de estas situaciones. Entonces, hay una especie de experimentación, todo lo que tiene que ver con la experimentación. Ahora, un diseño no experimental, que también tiene que ver con los trabajos que ustedes están realizando. ¿Cómo hacer? No hacemos experimentos, es decir, sino que estudiamos qué pasa. Estudiamos las características, estudiamos las encuestas, estudiamos, eso es lo que vamos a hacer. Fíjense que ya no tomamos en este caso como tal una experimentación, sino que aplicamos en este caso los métodos para obtener una información más completa de esa situación. Y lo hacemos por medio de las entrevistas, por ejemplo. O también entrevistas, no, sino encuestas, perdón, encuestas y sobre todo la observación de ciertos casos. Eso en cuanto se refiere. Podemos decir en conclusión que los diseños experimentales son pruebas controlables, ¿no? Mientras que los diseños no experimentales son observaciones como tal en situaciones más naturales. Eso sería así. A continuación vamos a escuchar este audio que también nos coloca muy bien en ese camino de investigación. ¿Ustedes están escuchando una musiquita suave, no? No, señor. Yo no la escucho, No, profe. Bueno, entonces menos mal. Pensé que les estaba Se molestando a escucha, ustedes. profe. Pensé que les estaba molestando. Ahorita se escuchaba, pero pues No. era agradable, no, ya no se escucha, pero ahorita Bueno. sí. Bueno, ya, entonces dame un segundo, entonces comparto acá para compartir el video que a continuación sigue dentro del ejercicio. Me dicen, por favor, si se escucha o no. Apenas que se escuche el video. No me va a quedar acá. Yo se lo comparto ahorita, da unos minuticos y se lo comparto porque no lo tengo acá, no me le copié cuando hice la información. Lo copié distinto y no lo copié con el link. Ya lo compartimos al final. Déjeme tranquilo que se lo resumimos al final. Finalmente lo resumimos. Vamos a la siguiente diapositiva. Bien, alguien que comparte y lea por favor la información que está allí. Solamente la lectura como tal. La lectura. Rápido. Un estudiante. Proceso del enfoque cualitativo. La investigación cualitativa se plantea, por un lado, que los observadores informen con objetividad sus propias observaciones del mundo social. Se aproximan al sujeto real, al individuo que pueda ofrecer información sobre sus propias experiencias, valores, opiniones, etc. Ok. Fíjense en esta realidad. Es bueno tener una cuestión acá presente y es lo siguiente, la investigación como tal cualitativa
se enfoca en dos cosas que me parece muy importantes, las que acaba de leer Fabio. Una sería la observación como tal objetiva, ¿sí? Aquí se trata de que los investigadores observen, de que registren de manera objetiva lo que sucede en un mundo social. Y eso significa mirar de cerca, es decir, detenidamente, como si cada uno del investigador fuera un detective, pero sin perjuicio jamás, sin opiniones personales o cuestiones subjetivas, sino que se convierte realmente en un detective, en un observador constante. Y luego la otra cuestión es también en la segunda parte, me parece a mí, de lo que acabas de leer, es el acercamiento como tal al sujeto real. Es decir, la investigación como tal cualitativa se acerca a la persona, pero ojo que es una persona real, se acerca a los individuos. Es decir, para ofrecerles una información, diríamos así, valiosa sobre sus experiencias, sobre sus valores, sobre lo que ellos opinan, etc. Aquí no se trata, en lugar de solo de mirar hacia afuera, ¿qué pasa? Es como si nosotros nos estuviéramos sumergiendo en medio de sus vidas. Nos metemos en ese contexto, en esa perspectiva. Es acercarse. O sea, en el campo de la investigación, que no puedes ver desde las barreras. Se dice, nosotros nos metemos dentro de ello. Entonces, eso significa acercarse. No hay cosa más bonita que un trabajo de investigación sea cuando tú te mezclas con ellos, cuando compartes los alimentos con ellos, cuando hablas con ellos, cuando compartes incluso ese mismo pan que ellos preparan en la comunidad, etc. Eso significa en este caso el acercamiento. Y por eso se dice, estas son las características que tiene ese enfoque como tal cualitativo. Muy bien. Gracias. Ahora, en esta parte del cualitativo, por favor, lea a otro estudiante, por favor. A ver, ¿quién puede leer? ¿Quién puede leer? Profe, yo leo. Listo, te escucho. Proceso del enfoque cuantitativo. La investigación cuantitativa es un conjunto de métodos de recopilación e interpretación de datos que se utiliza para estudiar fenómenos naturales de manera empírica. Se basa principalmente en la estadística y las matemáticas, utilizando estas herramientas y otras similares para crear hipótesis y modelos teóricos sobre aquello que se está investigando. Muy bien, gracias, Angeli. Ya no. Angie, profe. Angie, muy bien. Fíjese, ahora aquí pues trabajamos lo que es la investigación como tal cuantitativa. Es decir, se habla que este enfoque utiliza como tal encuestas, mediciones, experimentos, etcétera. O sea, la observación, midiendo diríamos así, con precisión. ¿Y cómo funciona? De hecho, ahí lo he especificado. Uno, desde la recopilación de datos, ¿no? Recolectamos datos a través de encuestas, a través de mediciones, a través de experimentos. Eso es lo que hace. La otra realidad es experimentación, en este caso, perdón, de datos. Es decir, utilizamos herramientas como la matemática, la estadística, ¿para qué? Para analizar en este caso los datos. En el fondo, ¿qué estamos creando? Creamos una hipótesis o unos modelos teóricos dentro de ese campo de lo que corresponde a ese proceso de enfoque cuantitativo. Y también, finalmente, podemos hablar incluso de lo que es esa validación y comprobación, ¿no? Es decir, comprobamos si nuestras hipótesis y los modelos son correctos y si realmente hay un análisis y si hubo una prueba en eso que se realizó, en ese trabajo de proceso cuantitativo que se llevó a cabo. Fíjese que el enfoque se basa en números, se basa en conclusión en estadísticas, diríamos así, convirtiendo esa información en datos y utilizándolos para obtener respuestas como tal, claras y objetivas de lo que pretendemos hacer en el campo de la investigación. Bueno. Ahora vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, esto es importante que lo tengan en cuenta. Analicemos esta diapositiva. Perdón, acá. Vamos a analizarla rápidamente. Analícela nada más. No vamos a leerla mucho, tampoco no voy a explicarla mucho. Es un ejercicio de lo que hemos hecho anteriormente. Obsérvenla. Y va simplemente a dar un concepto. ¿Qué es lo que le llama la atención allí de esa parte de los procesos como tal? De la investigación, las características, en este caso, tanto de
lo que es el enfoque cuantitativo y cualitativo. Y el proceso en este caso de las técnicas que se utilizan para esa investigación. ¿Qué les llama la atención? O sea, ¿qué nota de diferencia? Una cuestión que me pueda aportar en torno a esa diapositiva. Es sencillo, porque ya eso lo hemos dicho también anteriormente. Es como un resumen. Pues que las dos se encuentran como enfocadas en sí mismo, ¿no? Que ambas representan por igual al momento de uno plantear un problema. Sí, correcto. Las encontramos incluso en cualquier investigación. Las hallamos. ¿Cómo se nos da? Parte también desde un planteamiento de problema, tanto una como la otra. También existen para ella la revisión de la literatura, la recolección de datos, el análisis de los datos y el reporte de datos. Solo que en una parte entonces hablamos nosotros de números, en este caso de instrumentos determinados. En otro lado de que hablamos de datos, de justificaciones, de orientaciones, de descripciones, etcétera, de reflexiones en la parte de las cualitativas. Esa es como la diferencia. Eso ya la hemos tratado. Gracias, muy amable. Bueno, a esta última parte ya estamos finalizando, muchachos. Solamente esta es la penúltima diapositiva. Compartamos esta parte. Esto es una diapositiva que incluso nosotros habíamos analizado en el encuentro pasado. Fíjese que aquí se está indicando algunas de las técnicas de recolección de datos. En este caso, cualitativas, que son herramientas, diríamos, especiales para entender ese mundo en mayor profundidad. Es decir, recuerden que estas técnicas como tales van a ayudar a recolectar la información sobre lo que piensan las personas, lo que se siente, lo que experimentan. Y pues ahí están los ejemplos. Cuando nosotros hablamos de la entrevista, ejemplo, imagínense tener una conversación con alguien. Está teniendo esa conversación, ¿no? Pero esa conversación que tú tienes con esa persona tiene como tal un propósito específico. Entonces, ¿qué pasa? Se convierte, diríamos, en una entrevista con una charla amena, sin que te des cuenta, porque es que no se trata siempre que cuando vas a buscar la información, tiene que hacerle, ¿y tú qué piensas de tal cosa? Y cómo no, más bien podría hacerlo con una pregunta, ve, qué bueno. ¿Y ustedes cómo hacen finalmente para relacionarse unos con otros, en este caso, para llevar un trabajo comunitario, etcétera? Pero no está haciendo tanto preguntas, sino es un diálogo. Y la cuestión más bonita en este caso, en la entrevista, se hace con un diálogo, ¿no? Como un diálogo. Y eso es lo que va a ayudar a recolectar cuidadosamente también toda la información. Luego también el investigador es un observador atento, está atento, o sea, está en la jugada, está atento a toda la cuestión y lo que pasa, ¿no? En lugar de preguntarle directamente qué pasa, él está observando cómo se dialogan ellos, qué consumen, cómo viven, cuál es el movimiento de una persona diariamente. Yo lo que decía anteriormente, son detectives para mirar cómo se comporta cada persona, ¿no? Luego también viene el análisis documental, ¿no? Entonces aquí analizamos documentos, escritos, libros, artículos, cartas de esa realidad de la que corresponde a cierta comunidad que estamos trabajando o con cierto ente o trabajo en lo que compete. También está el análisis, en este caso, de contenido, que implica como tal, diríamos así, categorizar el contenido de los documentos mediante, diríamos así, algunos discursos, etcétera, que nos ayudan a identificar como tal, diríamos así, patrones para llevar a cabo ese trabajo de manera efectiva, ¿no? Hay un análisis. Después de haber recogido toda la entrevista, la observación, el análisis, también existe un análisis de ese contenido para ver la veracidad de ese ejercicio. Muy bien, estamos terminando. Vamos a la última, penúltima en este. Perdón, no les toque ahorita la narración, ¿no? Cuando le pedimos a una persona que cuente, en este caso, su propia historia, su experiencia. Y luego también, en este caso, los grupos focales, es decir, cuando se reúne un grupo solamente de personas para hablar sobre un tema en común. Vamos a trabajar por la parte de la participación política de esta comunidad. Eso es un tema, esa es una conversación con un grupo en el cual compartimos ideas, opiniones, ¿no? Entonces estamos hablando de grupos focales. ¿Listo? Bien. Ahora lo que hace referencia a la población y muestra. Si bien ya lo habíamos especificado anteriormente, entonces nosotros acá hablamos de la muestra, son, diríamos así, términos que nos ayudan a entender esos grupos de personas o elementos que estamos estudiando, ¿no? De la población, ¿cuál es?
Es decir, la población no se limita solamente a personas o a un lugar geográfico. Es decir, la población puede ser más amplia. Una población puede estar, diríamos así, compuesta por diferentes elementos como las historias clínicas de las personas, los registros médicos, los certificados de difusión. Esto significa que cualquier conjunto de elementos que queramos estudiar pueden considerarse como población. Cualquiera de esos. Es decir, sin importar el lugar, sin importar si son documentos, si son registros. Lo importante es que son un grupo en el cual nos estamos enfocando para investigar. Y se llama población. ¿Y la muestra qué es? Ya lo habían dicho anteriormente, es decir, de esa población tomamos una muestra. Es decir, ¿qué hacemos si la población es demasiado grande? Pues es difícil de estudiarla, ¿no? Entonces aquí nos centramos en juego en la muestra, una muestra, por ejemplo, representativa de la población, de un pequeño grupo de la población para estudiarlos. Si vamos a trabajar con ancianos o personas de la tercera edad, perdón, o luego también con niños o con adolescentes, es decir, ¿qué persona seleccionamos de muestra dentro de ello? O qué productos seleccionamos, o qué empresas seleccionamos, que están dentro de todos los campos. Es decir, la población no se limita solo a personas, se limita a, repito, a un lugar geográfico, tal cosa, sino que puede incluir en este caso cualquier elemento que queramos estudiar. No solamente personas, no solamente un espacio limitado. Eso en cuanto a la muestra y a la población. Bueno, también están las muestras, en este caso, porque las muestras, cuando hablamos de muestras, las muestras son representativas, ¿no? Es decir, son como, diríamos, allá dice, son como un espejo que refleja lo que es la población. Eso sería lo representativo. Y pueden ser homogéneas, es decir, que todos los elementos de la muestra provienen de la misma población, no de otra. También adecuadas, porque incluyen, diríamos así, todas las posibles diferencias de población, asegurándose en este caso que capturamos, diríamos así, todas las variaciones. Y las no viciadas, en este caso, ¿qué significa? Es decir, que no tienen prejuicios, que no son subjetivas, lo que significa que están, diríamos así, no están sesgadas o a ciertas maneras rígidas, sino que son muy abiertas. Por eso se dice, ¿y qué sería lo no representativo? Es decir, que no reflejan como tal la población. Es el resultado, en este caso, de muestras no representativas igualmente que incumben a esa comunidad. ¿Listos? Hasta ahí, pues entonces, fíjese que las muestras como tal representativas, cuando nosotros hablamos de esas muestras representativas, es el reflejo fiel de esa población. Es decir, que las muestras no son tan precisas, que pueden llevar a conclusiones y muchas veces erróneas. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, hasta acá vamos con el tema. Quiero pues agradecerles a todos ustedes su atención, su participación activa en este encuentro, en este CIPAS de investigación. Pensemos siempre que la investigación, queridos estudiantes, es una herramienta que nos permite ser cada día mejores, que nos permite entender mejor ese mundo de la investigación, es decir, el mundo que a ustedes y a mí nos rodea para contribuir siempre a un conocimiento, un avance, digamos así, en el conocimiento. Entonces, por eso, pues, les agradezco muchísimo a ustedes la participación en este encuentro. Finalizando, vamos a hacer 2 preguntas sencillas para que las compartamos y con esto terminamos. Después de haber hecho este ejercicio, viendo el grupo tan bonito y participativo, y viendo gente muy activa como tal en el ejercicio, quisiera preguntarle, ahora sí, para ustedes, ¿por qué es importante entender estos conceptos en la investigación? Eso que hemos dicho, ¿por qué sería importante entenderlo? Tranquilos, con palabras sencillas. ¿Por qué es importante entender estos conceptos dentro del campo de la investigación? Fabio, ¿está que se hablan otra vez, Fabio? Muy bien, o no sé quién va a compartir. Para mí lo más importante de entender todos estos conceptos es poder nosotros diseñar desde el inicio, desde que surge la idea, desde que surge la duda, todo el paso a paso de cómo investigar, de qué manera hacerlo de forma correcta para encontrar esos objetivos que estamos planteando y que nuestra investigación sea válida y un aporte a la solución del problema. En el caso del enfoque cualitativo,
Para mí, en lo personal, es lo más complicado porque el investigador es un observador, mantiene pendiente los detalles, interactúa con el sujeto a investigar, pero tiene que ser muy cuidadoso de no emitir juicios de valor que lo puedan perjudicar en la investigación y anularla como tal. Ok, gracias, Héctor, Fabio, excelente. Charnelis, ¿tenías alguna cosa que decir? Sí, profe, que para mí en lo personal es muy importante entender y comprender cada uno de los conceptos porque son los que me enseñan cómo realizar el trabajo. Eso Sí, era que claro. quería decirle. Excelente, gracias por tu aporte, muy bien. Bueno, y en una cuestión, me gustaría incluso que compartieran dos estudiantes, es decir, qué tipo de investigación les gustaría realizar en el futuro. No nos quedemos solamente con el trabajito este que estamos haciendo de la matriz, sino qué trabajo me gustaría realizar en el futuro. Me dice, yo estudio, en este caso, zootecnia, yo estudio comunicación social, yo estudio regencia y farmacia, yo estudio, en este caso, filosofía, yo estudio psicología. Entonces dice, bueno, ¿qué le gustaría en este caso investigar en el futuro? ¿Qué tipo de investigación te gustaría llevar a cabo? Me gustaría que compartieran. No significa que me muestres ya una vez el problema. Dígale, a mí me gustaría incluso averiguar tal cosa. Me llama la atención esto. A ver, ¿quién puede compartir eso? O sea, como en la inquietud, incluso si alguien ya está realizando un trabajo de investigación, me gustaría que lo compartiera. Héctor. Héctor, te escucho. A mí en el tema, a mí en la parte de agronomía y zootecnia me interesa muchísimo investigar sobre el efectivo uso de los subproductos que se encuentran en los sistemas productivos, en las fincas, el subproducto del café, el subproducto del plátano, el subproducto de las cosechas, que se le pueda dar un valor agregado a todos sus productos, no solamente en compostaje, sino en alimentación animal, en alimentación humana, en cantidad de cosas que se le pueda dar ese uso para ayudar a la economía de las familias campesinas del país que son muy afectadas. Ok, gracias, Fabio. Definitivamente te pasas. Muy bien. Cuéntame, ¿algún otro estudiante que me gustaría que compartiera? ¿Un otro estudiante? No todos. Bueno, María Isabel. En la jugada siempre María Isabel. Sí, señor, yo soy estudiante de regencia en farmacia. Como tal, el tema que a mi preferencia quisiera estudiar, y pues ya he trabajado en el ámbito de las farmacias, es cómo afectan las prescripciones sin una preparación técnica en el área farmacéutica. Ok, interesante, muy bien. Sí, Laura, Tatiana. Buenas noches. Profe, yo estaría más en el lado de zootecnia por lo de la alimentación. ¿Cómo garantizaríamos a los lechones? Pues en el momento trabajo en porcícola, como decir otro alimento que les garantice el crecimiento y desarrollo diferente como al cuido, como decir en subproductos como probióticos, todo esto que está llamando tanto la atención. Excelente. ¿Ya la empezó a generar el trabajo, no? No, profe, pero en sí voy generándolo de a poco, pues con yogur, con cositas así. Y pues los lechones, como es diferente el sabor, ahí mismo lo consumen. Entonces, ahí poco a poco va uno observando los cambios. Excelente, oye, muy bien, te felicito. Oye, fíjese, podríamos decir que la investigación, si se fijan, es la herramienta más poderosa.
Es decir, lo que está al alcance en este caso para que todos nosotros realmente nos tomemos en serio ese campo de investigación. Así que pues les agradezco a todos y espero que la exposición, pues lo que han dicho ustedes, incluso ahora Laura, Fabio, cada uno de los que han participado, María Isabel, pues sea una oportunidad para que nosotros nos continuemos, digamos, cuestionando y aprendamos siempre desde la investigación, de apasionarnos por ese futuro. Así que les deseo a todos ustedes que cuando tengan que presentar sus trabajos de investigación, lo que corresponde para finalizar su periodo de formación, pues no olviden que es todo un viaje y que ese viaje no termina, que es un camino que se va descubriendo día a día y que exige de todos también como lo decíamos en el método, un método que sea sistemático y que sea ordenado. Así que les agradezco a todos ustedes y muchísimas gracias por su participación. No sé si tienen alguna pregunta, los escucho. No, la investigación nace con el pensamiento crítico directamente, profe. Excelente, con el pensamiento crítico. Con el pensamiento crítico, siempre claro, nace. Es decir, cuando nos preguntamos, cuando nos cuestionamos de las realidades. Muy bien. Doctor, muchas gracias, muy amable. A ti, Héctor, gracias por tu participación activa. Jason, a todos. Entonces, no sé, gracias por su participación, avanzar en el ejercicio. A ver si nos colocamos un momento, porque me llama mucho la atención la participación de ustedes esta noche. Si nos prendemos la cámara todos otra vez, le agradezco inmensamente. Prendamos la cámara un momentico. Eso nos ayuda bastante también para tener la información. Prendamos la cámara, prendamos la cámara todos. Por favor, me llama la atención porque es un grupito bonito el que ha participado esta noche en el ejercicio. Entonces, los felicito. Pero tomamos la evidencia acá. Y ha sido un grupo maravilloso. Ok, quiero felicitarlos por el encuentro. Estoy muy contento de su participación. Este es el penúltimo encuentro. Tenemos luego el último encuentro, lo tenemos el día 24 de noviembre. Con eso terminamos los IPAs. Pero atentos que hay una cosa maravillosa para el próximo 14 de noviembre, que tenemos en el tema, en este caso, el rol o el perfil o el rol del educador de los estudiantes en la investigación. Espere que el tema lo van a dar, lo vamos a compartir. Dame un segundito. Les comparto la información de lo que corresponde al tema, ¿no? El rol de la investigación en la educación superior, ¿no? Este encuentro vale la pena que lo tengan en cuenta ustedes. Se va a llevar a cabo el día 14 de septiembre a las 7 de la noche. Está organizado por un grupo que llama de investigación y sinergias por toda la red de docentes del curso de metodología. Allí estará nuestra directora, también estará la líder y estará el magíster, en este caso Franklin Martínez Piñero, que es el que va a dirigir este estudio o este ejercicio de lo que significa el rol de la investigación en la educación superior. Vale la pena que lo aprovechen porque allí estará también la directora y la líder del programa. Entonces, ojalá lo tengan presente. Yo, a más tardar en 2 días, hacia el día jueves, les estoy compartiendo ya la invitación para que la tengan presente. Estoy seguro que estaremos cerca de 1.300 estudiantes asistiendo al encuentro y habrá cerca de unos 50 docentes participando. Por eso es importante participar de ese encuentro. Ya está en este caso en el CIPAS, en el campus, para que se suscriban allí. Ustedes entran y hacen la suscripción del CIPAS. Aparece como un CIPAS, pero se conoce como el rol de la investigación en la educación superior. Así que están invitados para que puedan participar de ese encuentro. A todos muchas gracias, adelante con sus trabajos y nos vemos en una próxima. Estamos ahí, cualquier cosa que tengan de duda, lo escriben por el chat y ahí nos encontramos o incluso también por el campus. Dios los bendiga. Gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Buenas Muchas noches, que descansen. Hasta luego. Que descansen. Hasta luego, que descansen, gracias. Por toda la enseñanza que nos da. A ustedes por estar presentes. Gracias. A ti, gracias. A ti, gracias. ¿Qué, mi amor? Gracias, doctor. Buenas noches. Thank you.
Soy la lista verde.